Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Web 2. Hoy vamos a hablar de este término denominado MVC, que hace referencia a un patrón de arquitectura de software llamado Model View Controller, o por su nombre en castellano, Modelo Vista Controlador. Veamos primero qué es esto de los patrones. Los patrones arquitectónicos ofrecen soluciones a problemas comunes dentro de la ingeniería de software. Lo que hacen es definirnos una estructura esencial o base para un sistema, dándonos una descripción de cuáles van a ser sus componentes, cómo se relacionan entre ellos y además ofrecen un conjunto de restricciones sobre cómo pueden ser utilizados. Podría pensarse como el nivel más alto a la hora de diseñar un sistema. Existen una enorme cantidad de patrones arquitectónicos. Nosotros en esta materia vamos a usar MVC ya que es uno de los más adoptados en la industria del desarrollo de sistemas web. MVC es un patrón que ya tiene su historia, aparece ya por fines de la década del 70 en pleno auge de las computadoras con interfaz gráfica de usuario. Imagínense que este tipo de computadoras marcó una revolución respecto a la informática, lo que trajo consigo una enorme cantidad de avances en materias de arquitecturas de software. El patrón MVC a lo largo de estos años ha evolucionado muchísimo y fue dando lugar a múltiples variantes que fueron adaptando MVC a diferentes contextos. Y si bien originalmente fue desarrollado para aplicaciones de escritorio, en la última década o en los últimos 15 años diría yo, MVC ha sido ampliamente adoptado para el desarrollo de sistemas web. Hoy en día es uno de los patrones más presentes en la industria, ya que lo utilizan una gran cantidad de frameworks en alguna de sus variantes. Bien, veamos entonces qué intenta resolver este patrón. Un problema muy recurrente en el desarrollo de grandes sistemas web es que en muchas ocasiones nos encontramos desarrollando aplicaciones donde toda la lógica del programa, el acceso a los datos y hasta el código que implementa la interfaz gráfica de usuario se encuentran bajo los mismos componentes o hasta los mismos archivos. Esta forma de escribir programas puede traer muchísimos problemas al momento de realizar modificaciones o de hacer crecer el sistema. Por ejemplo, podría haber situaciones en donde quizás para realizar un cambio visual mínimo en la interfaz de usuario, uno necesita ir a buscar una pequeña porción de código HTML escondida en un archivo lleno de otras funcionalidades. La experiencia nos ha demostrado que estas aplicaciones son muy difíciles de mantener. MVC está dirigido a resolver este tipo de problemas. Sea cual sea la variante, en definitiva todos comparten el mismo criterio fundamental: separar responsabilidades a la hora de desarrollar una aplicación. MVC propone dividir la lógica de un programa en tres elementos interrelacionados: el modelo, la vista y el controlador. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad determinada y trabajan de forma coordinada. Bien, veamos entonces cuáles son las responsabilidades de cada uno. El modelo es el encargado de manejar la comunicación con la base de datos. Es decir, todo aquello referido a los datos que maneja nuestra aplicación va a ser manejado estrictamente por el modelo. Sus funciones principales son proteger y persistir esos datos, asegurar la integridad y la consistencia y obviamente proveer los métodos necesarios para trabajar con esa información. Comúnmente esto se conoce como CRUD: insertar, consultar, actualizar y eliminar datos. La vista es la encargada de todo lo que tiene que ver con la interfaz de usuario de nuestra aplicación. De cierta manera es lo que conocemos como el front-end de nuestro sistema. Nos presenta la información de una manera adecuada y entendible y además permite que los usuarios interactúen con nuestra aplicación. Por último, el controlador es el intermediario entre la vista y el modelo. Se encarga de procesar las solicitudes del usuario, validar la entrada de esos datos y además de coordinar el flujo de la aplicación comunicándose con el modelo y con la vista. Bueno, bárbaro, dijimos que el patrón MVC definía cómo se separaban las responsabilidades, eso ya lo vimos, pero además definía cómo interactuaban estos componentes, ¿sí? Así que veamos una charla típica en un escenario MVC. Supongan, por ejemplo, que un usuario necesita acceder al listado de sus películas en un sistema, ¿sí? Un sistema de películas. Bueno, a través del browser interactúa con la vista y lo que hace son solicitudes al controlador, ¿sí? El controlador recibe esta solicitud, ¿no? Que es la de, bueno, dame mi lista de películas, por ejemplo. Verifica que el usuario tenga permiso para hacer esta acción, por ejemplo, o alguna cosa más. Y una vez que hace esas verificaciones, le indica al modelo que necesita ese listado de películas, ¿no? Que necesita esa información. El modelo buscará en su base de datos o donde sea esa información y se la devuelve al controller. Una vez que el controller tiene esta información, se la manda a la vista para que se actualice y recién ahí la vista se actualiza y el usuario puede ver su lista de películas, ¿sí? Este es un escenario típico en una charla en VC. De la misma manera, supongan que el usuario ahora quiere eliminar una película de su lista, hará una petición también al controlador, el controlador volverá a hacer las verificaciones correspondientes y en este caso le va a avisar al modelo que lo que hay que hacer es eliminar una película, ¿sí? Entonces el modelo lo eliminará de la base de datos, le indicará si pudo hacerlo o no y ahí el controlador le avisa a la vista que lo pudo hacer, la vista se actualiza y el usuario ve ese resultado. Fíjense que en toda esta comunicación nunca el modelo interactuó con la vista ni la vista interactuó con el modelo. Siempre, pero siempre, el controlador está en el medio
coordinando todo ese flujo de información. Es más, ni al controlador ni a ningún otro le interesa realmente cómo funcionan internamente los demás componentes, ¿sí? Porque delegaron totalmente esa responsabilidad. El controlador lo único que quiere saber es cómo interactuar con ellos. Esto nos da la posibilidad, por ejemplo, que el día de mañana decidimos cambiar la manera en que nuestra aplicación almacena los datos, ¿sí? Usamos otro tipo de base de datos, otro servicio totalmente diferente, y lo único que hay que hacer es cambiar el modelo. No es necesario cambiar los demás componentes de nuestro sistema. De la misma forma podríamos decidir hacer un cambio en la interfaz gráfica, ¿sí? En la interfaz de usuario, hacer otro tipo de presentación, así que lo único que hacemos es cambiar la vista. Por estas cosas es que MVC es uno de los patrones más utilizados en la industria, ¿sí? Básicamente porque crea un sistema desacoplado reduciendo la complejidad de cada parte del sistema. Permite realizar modificaciones de forma más simple, facilita la escalabilidad, o sea, puedo hacer crecer mi sistema de una manera más ordenada, y obviamente facilita el mantenimiento. Yo en un gran equipo de trabajo puedo tener gente dedicada a mantener los modelos, gente dedicada a mantener las vistas y así, ¿sí? Veamos cómo queda todo esto desde el punto de vista arquitectónico. Teníamos hasta ahora una gran aplicación web donde teníamos todo mezclado. Esta era ruteada a través de un router. Aplicando el patrón MVC logramos que esa aplicación web se separe en tres componentes, ¿sí? Ahora la tabla de ruteo, en vez de apuntar a archivos separados o a métodos que andaban sueltos por ahí, van a apuntar directamente a un método de un controlador específico. Bien, basta de tanta charla, veamos un poco de código. Este es un ejemplo muy sencillo de un método típico de un controlador, ¿sí? Puntualmente pertenece al método de filtrar películas por un género determinado. Miren que lo primero que hace este método es usar el modelo, ¿sí? Para pedirle todas las películas que pertenecen a cierto género. Una vez que lo obtiene, ¿sí? Seguramente este método le devuelve un arreglo de esas películas, verifica que no esté vacío, ¿sí? Y si no está vacío lo que hace es mandarle todo ese arreglo a la vista para que se actualice y muestre esas películas. Por el contrario, si ese arreglo está vacío, lo que hace es usar esa misma vista para generar una especie de cartel informativo o de error diciéndole al usuario que no hay películas. Este ejemplo es muy sencillo, pero de cierta manera ilustra lo que tiene que hacer un controlador, ¿sí? Ponerse en el medio y coordinar el flujo entre el modelo y la vista. Esta solución de acá está usando programación orientada a objetos, ¿sí? Esto lo vamos a ver en clase esta semana. De forma muy sencilla, no vamos a explotar mucho este paradigma porque hay otras materias para hacerlo, pero es una buena forma de encarar este patrón MVC en PHP. Pero básicamente lo que vamos a hacer es crear una clase por cada componente del MVC que vayamos necesitando. Dentro de la clase controlador vamos a instanciar mediante objetos el modelo y la vista necesarias para poder trabajar. Miren este ejemplo, es el controlador de películas del que venimos hablando. En su constructor instancia el modelo y la vista, así en sus métodos los puede usar como mostramos hoy. Si vemos el modelo de películas, es otra clase, ¿sí? Que tiene su constructor, donde hace la conexión a la base de datos, y define métodos para poder interactuar con la tabla películas dentro de nuestra base de datos, ¿sí? Y así iremos creando acá todos los que necesitemos. Del mismo modo, la vista es otra clase que agrupa todos los métodos necesarios para mostrar películas, mostrar errores y todo lo referido a la interfaz de usuario de esta aplicación de películas. Bueno, este enfoque, el de ir armando componentes según lo vayamos necesitando, nos mete en una primera discusión. ¿Cómo armar nuestro MVC? O sea, ¿qué controladores tengo que armar? ¿Qué modelos? ¿Qué vistas? ¿Cuántos de estos tengo que armar? Y la verdad que el patrón MVC no dice nada en este aspecto. No hay ninguna receta mágica que resuelva este problema, sino que simplemente lo deja a criterio del programador. Una primera solución a esto suele ser, bueno, hago un modelo, un controlador y una vista por cada tabla en la base de datos, ¿sí? De esa manera puedo ir administrando todos los recursos y toda la información en mi aplicación. Puede ser una buena solución en un principio, pero hay casos en que esto no está tan bueno. Por ejemplo, imagínense si nuestra aplicación permitiera al usuario crear una lista de películas favoritas, ¿sí? Donde él va marcando o eliminando películas que quiere ver. Naturalmente, lo que podemos hacer es crear un controlador, ¿sí? Que se encargue de administrar toda esa lista de favoritos, pero no necesariamente tenemos que crear un modelo nuevo, ¿no? Porque la información son las películas, así que podemos reutilizar el modelo de películas, ¿sí? El controlador de favoritos va a usar el mismo modelo que usaba el controlador de películas. Pero, en cambio, sí podemos crear una vista nueva, porque quizás nuestra aplicación muestra esa lista de películas favoritas de una forma totalmente diferente a cómo muestra el sistema todas las películas disponibles. Este es un ejemplo sencillo, pero bueno, muestra un poco y rompe esa idea en donde por cada tabla de la base de datos vamos a crear esta tupla MVC.
Bueno, esto fue todo, espero se haya entendido. Hablamos del patrón MVC, que es uno de los patrones arquitectónicos más utilizados en la industria. Este patrón propone dividir una aplicación en tres grandes partes con responsabilidades muy marcadas. Por último, me gustaría contar que como cualquier patrón arquitectónico, su uso puede resultar muy beneficioso, pero quizás haya situaciones, no sé, aplicaciones o distintos escenarios donde el uso de un patrón, como MVC, puede ser perjudicial, ¿sí? Es tarea del desarrollador y del equipo de diseñadores del sistema entender si el patrón MVC o cualquiera de los patrones es el adecuado para resolver su sistema. Por ejemplo, en el uso de videojuegos no es un buen patrón el MVC para este tipo, existen otros patrones, pero para sistemas de información más tradicionales, ¿sí? Sistemas web donde manejan gran cantidad de usuarios y gran cantidad de información, el MVC es uno de los mejores patrones que podemos aplicar. Bueno, dicho esto, seguimos trabajando en la semana, así que nos vemos pronto.